pero muy preocupante. Amigas, amigos de Noticias 24/7, tengo el gusto de platicar con Salvador Martín, que muchos lo conocen en redes sociales también como Aguchichaba, pero en esta ocasión pues quiero entrevistarlo también como parte de este movimiento que él ha encabezado, de la búsqueda de justicia para Thalía, y también digo, como periodista especializado, que le agradecemos ahí también toda la información que nos comparte del tema tecnológico, de estos adelantos tecnológicos, pero en esta ocasión también Salvador ha emprendido una tarea importantísima. Después de lo sucedido, esta experiencia lamentable que él vivió con su familia, con su hermana, y bueno, también agradecemos que nos ha acercado esta información para cuestionar a las autoridades y también evitar otra tragedia como las ya vividas desafortunadamente. Salvador, gracias por siempre estar a disposición de platicar con nosotros. No, al contrario, la verdad es que estos temas nos parecen sumamente importantes relacionados con la seguridad tanto del gas como toda la parte de seguridad industrial. Y creo que aquí, justo el día de hoy, estamos viendo que en Reynosa está ocurriendo también una situación que ya vivió Matamoros y que no queremos que vuelva a pasar. Sí, 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 desafortunadamente otra vez, y es la empresa Engie, que es la información que tenemos nosotros, la que está otra vez con este tema de fugas en varios sectores de Reynosa, y que desde ya no le recortaba el tipo de esta ciudad fronteriza. Y precisamente ante esta preocupación, este riesgo, Salvador, que existe, y como tú ya lo refieres, ha sucedido en Matamoros, ha sucedido en otras ciudades, en Madero también tenemos un caso similar. A partir de ahí, tú emprendiste una lucha importante en búsqueda de justicia, y eso también te ha acercado con mucha información. Salvador, te agradecemos que nos compartas. A veces la población no sabe a quién recurrir para denunciar, porque no nada más el tema de hay una fuga, ya vino a parar. Es el tema de que no vuelva a suceder, y también que nos dejen con la seguridad que las hidrerías estén correctas, que las instalaciones, pues, no estén, en peligro de que suceda alguna explosión, ¿no? Mira, bueno, te comento, muchos se estarán preguntando con todos los antecedentes que hay sobre tanto fugas como explosiones que han ocurrido en el país, han ocurrido principalmente en Tamaulipas. El contexto es que Tamaulipas fue el primer estado en todo México donde se autorizó la comercialización, la distribución de gas natural doméstico. ¿Qué significa eso? Que desde el año 98, 99 se empezaron a entregar las primeras concesiones, y eso significa que algunas partes de la red de gas, de distribución de gas natural, tienen más de 25 años de antigüedad. Por eso es que ese contexto es importante, porque Tamaulipas es el estado que tiene la red más antigua de gas natural. Ahora, en este mismo contexto hemos tratado de investigar qué es lo que está ocurriendo con los temas de regulación. ¿Por qué? Empresas como Engie o las empresas que distribuyen gas natural tienen la obligación de hacer un monitoreo, de hacer una revisión de sus instalaciones, de su red, de estar revisando si hay fugas, de revisar que se le tenga que dar el mantenimiento, el cambio constante. Sin embargo, en la práctica hemos encontrado varias deficiencias en esto, y lo vemos con la cantidad de fugas que pasan o con las explosiones que lamentablemente han ocurrido. Lamentablemente para la población, la ciudad, ya sea Matamoros, Reynosa, Tampico, Protección Civil, ellos no tienen, y eso es lamentable porque la ley se los permite, no tienen toda la injerencia para hacerle solicitudes específicas a estas empresas o ponerlas en regla. Que la autoridad que lo hace, como la regulación de los hidrocarburos, es de tipo federal, lo hace la federación a través de la Semarnat, a través de la Secretaría de Energía, y en el caso de la Semarnat, y muy específico, está la ASEA, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, quienes son los que ponen las disposiciones relacionadas para esto. Pero ¿qué pasa aquí?
Así como ocurrió lo de la Concordia, esta explosión tan trágica en la Ciudad de México, muchos recordarán estas escenas dramáticas de las personas que tuvieron quemaduras bajo el puente, cuando se le cuestionan sobre pues, qué era lo que estaba ocurriendo, o por qué no tenía capacitación quizá el chofer, o por qué no se realizó una investigación antes, o qué estaba pasando, pues las autoridades anunciaron lo que ya está en las reglas, que dicen que todas estas empresas de gas, tanto de gas LP como de gas natural, están obligadas a cumplir, pero no están obligadas a demostrar que cumplen. Es decir, si la empresa, en este caso Engie, no reporta las fugas de gas que por regulación tendrían que reportarlas, pues si en la federación, es decir, en la Ciudad de México, nadie se entera de esto, pues simple y sencillamente no va a pasar nada. Y aquí lo lamentable es que Protección Civil, por ejemplo, no tiene los aparatos para hacer las mediciones de gas, o no tienen ellos la obligación de reportárselo tampoco a México. Eso es lo que empezamos a descubrir con la investigación. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Si llega Comapa, rompe por ahí la fuga de gas, la línea de gas, perdón, se genera una fuga. La empresa, pues lo que hace es generar el reporte y avisarle a la CEA que hubo una fuga derivado de que Comapa partió ahí la línea de gas. Pero ¿qué pasa cuando ocurrió una fuga, pero porque no se le dio mantenimiento a la red? Ahí es el técnico quien legalmente tiene la posibilidad de determinar si es una fuga o no, y en muchos casos prefieren ocultar esa información y decir que no, porque eso les impondría sanciones y multas que si ellos ya descubrieron que si no avisan, pues nadie va a venir a revisar si de verdad pasó o no pasó. Lamentablemente la ASEA no tiene ojos en todas partes, tiene cerca de 100 inspectores para todo el país, para todas las gaseras, para todas las estaciones de venta de gasolina, etcétera, y eso nos pone a la población pues muy vulnerables, Armando. Salvador, es que estoy impresionado de pues la indefensión que tiene la población, el riesgo que está corriendo, porque prácticamente la empresa particular, en este caso Engie, pues está brindando un servicio pues en el que puede manipular, digo, todos tus datos, todos estos reportes. Ayer nos topábamos con esta situación en Reynosa, donde la misma población empezó a reportar fugas en diferentes sectores. Incluso hoy en la mañana todavía una escuela tuvieron que, los papás fueron por los niños en la escuela porque había un fuerte olor de gas que llegaba a la escuela. Y bueno, Protección Civil se hizo presente, pero si no cuenta con la tecnología ni la capacidad, y vamos más a fondo, ni siquiera legalmente pueden hacer algo las autoridades locales, pues estamos prácticamente sin ninguna defensa, estamos en riesgo constante, Salvador. Sí, para que te des una idea, cuando ocurrió algo similar en Matamoros en 2022, en enero, que es muy parecido, baja la presión del gas y cuando regresa se botan las válvulas y empieza a haber una serie de fugas masivas, lo cual ocurrió lo mismo que en Reynosa en el sentido de que no había manos para poder atender todas las fugas al mismo tiempo, algunas tardaron más, otras tardaron menos. Pero Armando, después de esas 287 fugas que ocurrieron en enero de 2022, prácticamente todas ocurrieron el mismo día, no se realizó ninguna investigación, no hubo ninguna multa y nadie quedó en la cárcel. Esas fugas, una de ellas derivó en la explosión donde murieron 2 jóvenes. Ocurrieron otras 2 o 3 explosiones más que no afectaron directamente a la población, fueron explosiones únicamente que ocurrieron sin que alguien resultara herido, pero no te quiero decir ni del miedo ni del riesgo. Adicional a esto, existe un daño ecológico porque el gas natural está compuesto por gas metano, que es el gas de efecto invernadero más dañino que existe. Todo ese gas se está fugando a la atmósfera, así que aunque no se realizara una investigación porque no hubo personas que lamentablemente fallecieran ni nada, sí debería existir una investigación por el daño ambiental y ecológico que este supone. En ese sentido, ni Protección Civil, ni las autoridades estatales, ni las autoridades municipales hacen este tipo de sanciones. Pueden hacer algunas otras. El gobierno de Madero
impuso una sanción de 108,000 pesos a la empresa Engie en su momento cuando ocurrió una explosión, pero fue un poco más por todo lo que tuvieron que hacer para reparar la fuga, los daños que hubo alrededor de la infraestructura urbana, pero fue únicamente por esa sanción, no necesariamente porque no están cumpliendo con las regulaciones que les pone el Estado. Entonces, para cambiar todo eso, Salvador, es un trabajo pues legislativo, porque los diputados, las diputadas tendrían que, digo, en primer caso, obviamente el Senado también, pues tendrían que en primer caso trabajar las legislaciones locales para tener facultades, ¿no? De poder intervenir con estas empresas que brindan servicios como lo es Engie con el tema del gas, que lleva a los diferentes hogares en Tamaulipas, tener facultades para poder intervenir en este tipo de situaciones, poder regularlos, poder estar vigilando que el servicio se preste con seguridad para los usuarios y para la población también de alrededor, porque bueno, estamos hablando de los usuarios y el riesgo que corren también los vecinos de los usuarios de esta empresa, ¿no? Por donde pasa la tubería del servicio que presta esta empresa. Es decir, hace falta muchísimo trabajo legislativo para poder controlar esto. Así es, hace falta mejorar la regulación y poner candados para asegurarnos de que este tipo de empresas están cumpliendo con la regulación. Pero ¿qué puede hacer la ciudadanía? Existe algo llamado, o hay un mecanismo llamado denuncia popular que tiene la ASEA. La ASEA es como la COFEPRIS del gas, quienes hacen la regulación de que se estén cumpliendo con todos estos requerimientos. A través de una denuncia es que se pone, se envía por correo electrónico, se puede también poner toda la información documentada de que existió esto. ¿Quién tendría que hacer también esta denuncia? Pues las mismas autoridades. Las autoridades locales tendrían que hacer un llamado a la CEA para que vaya a la ciudad, haga una investigación, revise, sancione. Y aquí lo más importante es que una vez que se identifique cuál fue el problema, asegurarnos de que no vuelva a pasar. Porque si no se investigó en Matamoros en el 2022, por eso está pasando en Reynosa este 2026. Y tenemos que agradecer muchísimo que no hubo una explosión quizá, pero todavía puede seguir ocurriendo. ¿A qué quiero llegar? Existe la posibilidad de que las fugas estén migrando por el drenaje y en estos momentos se está acumulando en una casa, en una escuela, en un lugar donde a lo mejor no cuentan con una instalación de gas. Si eso ocurre, sí se pueden dar las condiciones para una explosión. El gas natural es peligroso, punto. Mucha gente dice, oye, ¿es más peligroso el gas LP o el gas natural? Pues no sabemos a ciencia cierta si no se trata de hacer una comparativa, pues se trata de determinar por qué. Tú puedes tener una fuga de un tanque y si tu tanque tenía un 10% de contenido, pues se acabó la fuga y listo. Pero si tú tienes una fuga de gas natural que tarda más de una semana en encontrarse, imagínate eso en una casa, en un comercio, en algún lugar donde no hay la suficiente ventilación. Entonces es ahí donde se cae mucho toda esta idea de que pues es que el gas natural es más ligero, se disipa. No, dependiendo de cómo sea la situación. Si no hay viento, puede pasar lo que en Tampico. La explosión de Tampico ocurrió en la calle, a ras de la calle. Fue una fuga que se da primero en el subsuelo y se abrió un boquete gigante y cualquier experto por ahí que te quiera decir, oye, es que el gas natural pues no va a explotar en la calle porque está ventilado, pues ahí tenemos pruebas de que sí ocurrió. O en el caso de lo que pasó con Thalía y en el caso de la tienda en Matamoros, eran dos lugares que no contaban con instalación de gas. Las personas decían, pues sí, como que huele a gas, pero pues aquí no hay gas, o sea, no tenemos ningún tanque ni nada, no debería haber un olor, pero la población debe saber y estar muy atenta a que este gas puede migrar. Y lo más triste, Armando, si tú reportas el olor a gas, muchos te van a decir, es que es el reporte nada más del olor. No, se tiene que buscar, se tiene que investigar en dónde está. En Querétaro ocurrió que se reportó eso y tardaron una semana en encontrar la fuga. Lamentablemente un joven murió porque esa fuga de gas se acumuló en el baño de su casa. Entonces, estamos en una situación también donde no es nada más la precaución para quienes son clientes, la precaución debe ser para la población en general. Es decir, la empresa, Salvador, digo, en la información que tú tienes, la empresa no tiene la tecnología para ubicar con rapidez estas fugas o de dónde está proviniendo el olor.
La empresa está obligada a tener los aparatos necesarios para encontrar hasta las fugas más pequeñas. Pero lo que hemos descubierto en las investigaciones es que a pesar de que tienen esa tecnología, tratan de hacerlo de manera sigilosa para que la cantidad de reportes no se eleve, para que estén de manera más oculta. Y algo que es muy preocupante, por ejemplo, es que en el caso, por ejemplo, de Querétaro, ah, comunicaron que habían encontrado una fuga menor. Y no existe ningún término técnico, algo como fuga menor. Porque si tienes una fuga, aunque sea pequeña, una fuga del tamaño de un alfiler, puede acumular 30 litros de gas natural en una casa en 24 horas. Adicional, Armando, hemos encontrado, hay documentos que, primero, hay uno en Tampico que descubrió que esta empresa Engie tenía operando 280 kilómetros de tubería ilegal. Es decir, después de lo ocurrido con Thalía y las denuncias que nosotros hicimos, se realizó una investigación, una inspección en Tampico, donde opera también Engie, y de pronto encontraron que pues había una toma en un lugar que no estaba en el mapa original de que se había presentado con el permiso. Y descubrieron no solo eso, sino de los 280 kilómetros de tubería ilegal que estaba operando. Y Salvador, ayúdanos a entender, o mejor dicho, no hay explicación, excepto corrupción, de por qué sigue operando esta empresa cuando se le han encontrado estas ilegalidades de operación, cuando se le ha visto un manejo negligente que ha puesto en riesgo a la población. ¿Por qué la siguen dejando operar en Tamaulipas? Podría ser corrupción, podría ser también que no existen las sanciones que debe de haber. En ese caso, por las 280 kilómetros de tubería ilegal, solamente hubo una multa de 8 millones de pesos aproximadamente. En el caso de Matamoros, te recuerdo que nadie investigó porque nadie denunció formalmente que se investigaran todas las fugas. En ese caso, solo investigaron la explosión en la tienda, pero no investigaron alrededor. Y sin esos antecedentes, o hay algunas víctimas, ocurrió también con Tampico, que la empresa pues les pagó a los vecinos y con este pago ellos le otorgaron el perdón y con este perdón pues ya no se investigó y ya no se sanciona, no solamente por el hecho de los daños, sino por el problema ambiental y el problema también de riesgo al que ponen a toda la población. Entonces, estamos hablando de que sí tendría que haber consecuencias importantes para que se pueda garantizar que la población está con seguridad en materia de hidrocarburos. A ver, mientras se da todo este trabajo que es un trabajo, insisto, de fondo, es un trabajo legislativo donde se tienen que dar los marcos legales suficientes. Ahora sí que darle herramientas y darle, como decimos nosotros, dientes a las autoridades locales para intervenir, para sancionar, para supervisar, además de toda la tecnología que tendría que venir, todas las herramientas, ¿no? Para poder supervisar en tiempo y forma a esa empresa que esté trabajando de manera legal, que no sea negligente, que no ponga en riesgo a la población. Mientras se da todo este cambio, pues nosotros exhortamos a la población, Salvador, y tú ya nos estás acercando bastante información para entender en qué riesgo está la población de Tamaulipas ante este manejo que le han dado a este servicio de gas. Pues de entrada la población nos puede ayudar a denunciar. Es importante las denuncias, ¿no? Para que las autoridades intervengan. Así es, a ver, justo estoy por sacar cuál es la página. Aquí está. Es importante este dato que nos va a proporcionar Salvador, porque nosotros queremos exhortar a la población de verdad, ayúdenos porque estamos ayudando a toda la comunidad, a toda la población en Tamaulipas a que esté más segura. Ayúdenos por favor a reportar estas fugas de gas, tal vez si usted no tiene el servicio, pero resulta que a su casa, a su negocio, a su empresa, a su escuela, como sucedió hoy en Reynosa, está llegando un fuerte olor a gas. Entonces, por favor, necesitamos que nos ayude con esa denuncia, que ya lo puede hacer muy fácil desde su teléfono o desde su computadora. Puede hacerlo de manera muy práctica esta denuncia, y con esto obligamos a las autoridades a actuar y a que tengan también un récord de daños o que está cometiendo esta empresa. Ok, aquí te va.
Si usted vecino o vecina ha reportado olor a gas y no le han hecho caso, si usted ha reportado olor a gas y le dijeron que no era gas, si usted ya reportó una fuga y si ocurrió, si se encontró esta fuga, si ocurrió alguna explosión o algún evento que hiciera también que las personas fueran desalojadas de las casas, de las escuelas, ¿qué se tiene que hacer? Enviar un correo con toda la documentación, es decir, si tienen fotografías, videos, el formato es libre, es decir, quiero escribir esta denuncia, los hechos fueron este y este, a denuncias.populares@acea.gov.mx. Esta denuncia se convertirá en un antecedente importante. Se le puede dar el seguimiento y rastrear qué pasó y qué ocurrió. Toma tiempo, sin embargo, es la mejor arma hasta hoy, la única que tenemos, para poder tener un registro de lo que está ocurriendo, porque de otra manera, te puedo decir que en el caso de Matamoros, con todo y que hubo 287 fugas en enero de 2022, la empresa Engie únicamente reportó una sola fuga, es decir, ocultó toda la información y a través de eso no se investiga, no sabemos qué pasó y no sabemos cómo prevenirlo en el futuro, que es lo más preocupante. Bueno, entonces reiteramos a la población que nos ayude por favor a poner estas denuncias. En pantalla se lo vamos a poner constante, esta dirección a la que usted tiene que mandar esta denuncia. Manden todos los detalles posibles, por favor, todos los detalles posibles, todo lo que haya grabado, todo lo que haya documentado. Mándelo en estas denuncias a la dirección que está presente en pantalla y que también vamos a postear en las redes sociales para que usted tenga un acceso rápido a estas denuncias y ayúdenos, insisto, no nada más para usuarios de la empresa, ayúdenos también los vecinos que están teniendo, que están percibiendo este olor fuerte a gas, porque con esto podemos evitar muchas tragedias, Salvador. Sí, cuando ocurrió la tragedia de Querétaro, donde Alonso, de 18 años, murió porque llegó al baño, desconectó algo y con la pequeña chispa, porque incluso las autoridades te dicen, no encienda algo, no nada. No, no se trata tampoco de encender algo. En el caso de Thalía, ella únicamente cerró la puerta y con la fricción del metal se generó la chispa. ¿Qué ocurre aquí? En el caso de Querétaro, las personas empezaron a identificar, oye, pero es que también en mi colonia olía, también por donde yo pasaba en tal lugar siempre olía. Se hizo una inspección, también de la empresa Engie, la autoridad hizo esta inspección, y en 106 puntos que revisaron, en 30 encontraron fuga de gas natural. Así que estamos ante un problema que puede ser muy recurrente si huele cerca del medidor, si huele por el drenaje, si huele en alguna parte donde haya o no haya instalación de gas, pero huele a gas. Pues es importante que estemos conscientes de que puede ocurrir esta situación y pues no queremos más tragedias que lamentar. Salvador, después de toda esta lucha social que has emprendido en búsqueda de justicia en el caso de Thalía, pero que también nos ha servido a toda la población para estar alerta con este tema, ¿se han acercado autoridades contigo a ayudarse con esta información que tú ya has recabado? ¿Los legisladores, ha habido interés de ellos o ha sido nula ahí la intervención? Te diré que hemos tenido acompañamiento con el caso, es decir, hay ciertas autoridades que el acompañamiento es únicamente hacer una revisión constante de lo que ocurre porque no pueden intervenir mientras la fiscalía esté llevando la investigación, existe un debido proceso y eso lo respetamos. Sin embargo, en términos de la regulación y en términos de estas denuncias constantes, porque a veces pareciera que cada vez hay más explosiones de gas en diferentes ciudades de México, te puedo decir que en el caso, por ejemplo, de bomberos, tienen identificado que el 60% de las llamadas a bomberos son por temas de gas. Tan solo en la Ciudad de México ocurrieron más de 10.700 eventos de gas natural en un año. Claro, es una ciudad muchísimo más grande, pero nos da una idea de que algo mal estamos haciendo. Y yo creo que en el tema de la regulación sí es algo que debe de cambiar, pero lamentablemente no ha habido acercamiento como tal por ese lado de las autoridades, en el que pues sí empecemos a analizar qué podemos hacer. Cuando ocurrió el caso de la Concordia, inmediatamente en un mes y medio ya estaban nuevas regulaciones aplicando para las pipas, para el traslado, pero esa es la regulación del transporte. Existe otra cosa llamada regulación de la distribución y la distribución es la que llega a los hogares.
Y ahí es donde vemos que hay muchas deficiencias, hay muchas áreas de oportunidad que deben de mejorar para garantizar que sí existe esta seguridad, y esa presión sí se tiene que hacer con las autoridades, con los gobiernos. Y otra cosa, hay muchísima falta de información. Le preguntaban al director de Protección Civil en Reynosa, bueno, ¿y quién sanciona? Y bueno, dice, bueno, vamos a preguntar al Estado, a ver quién puede ser. Pues sí, falta mucho de eso. La regulación debe vincular a Protección Civil, a bomberos, para que sí existan estas revisiones o sí tengan esta coordinación con la Federación, para que hagan las investigaciones y para que sí se determine qué pasó, se sancione si es necesario, y sobre todo lo más importante, Armando, que no se repita. Sí, sí, sí. Incluso qué tragedia mayor estamos esperando, ¿no? Para todos actuar y todos hacer lo que nos corresponde, como Salvador ya lo ha hecho precisamente con esta investigación, y nosotros los medios pues también tenemos esa responsabilidad de seguir investigando y seguir cuestionando, Salvador, para que las autoridades hagan su trabajo, y exhorto también a los legisladores. Hay que fortalecer este marco legal precisamente para que se puedan regular estas empresas como Engie en Tamaulipas. Salvador, yo te agradezco toda esta información que nos has acercado. Quisiera que más adelante pudiéramos otra vez dialogar, incluso antes de concluir la entrevista. Hazme un resumen, sé que es un caso bastante extenso el de tu hermana. ¿Cómo va el tema? Se sigue la investigación, encontramos diferentes puntos en el cual hemos visto la empresa muy agresiva, no solamente con las víctimas, sino también en la manera en cómo siguen operando con esta impunidad. Y con esa radiografía de lo que estamos viendo, hemos actuado con mucho sigilo en parte de la investigación. Te puedo confirmar que ya la investigación arrojó que fue una tubería de ellos, de donde salió el gas que llegó a la casa, y por eso explotó este departamento que tenía estufa y boiler eléctricos ahí en Matamoros en el año 2023. Talía conserva ahora 90% de cicatriz, es decir, tuvo 70% de quemadura, pero recordemos que te quitan la piel de un lado para ponerte el injerto en el otro. Entonces, el daño a su salud es grandísimo, sin embargo, ella está luchando mucho. Y para más actualización, en @JusticiaParaTalía, en TikTok, en Instagram, pueden conocer esta historia, cuáles son los avances que ha habido y qué es lo más importante que ustedes pueden aprender de un caso como este para que no les pase. Bien, te agradezco mucho. Quisiera que en otra entrevista pudiéramos extendernos sobre esto, porque también ha sido una lucha importante y muy difícil de ustedes como familia, tanto la recuperación de Thalía como también la búsqueda de esa justicia, y merece un tiempo también bastante extenso, Salvador, para que nos compartas pues toda esta lucha que han emprendido ustedes como familia, ¿no? Y que ahora también pues se han dedicado a compartirlo con la población en general para evitar más tragedias de este tipo, cosa que estamos muy agradecidos en Tamaulipas por esa No, ¿qué te información. digo? Algo que me impactó muchísimo, y eso lo quiero compartir con el público, es que cuando el técnico de la empresa llegó a la revisión, él llegó con su medidor y lo primero que dijo es que ahí no había gas. Y él, en una revisión que hizo con bomberos, le dijeron, no, queremos que revises también el drenaje. Cuando revisó el drenaje, encontró el gas. Sin embargo, él en su bitácora puso que había sido una falsa alarma. La regulación les permite hacer eso porque Bomberos no tenía un dispositivo para la medición ni Protección Civil en Matamoros, por ejemplo. El caso es igual en Reynosa, así que si usted, vecino, le dicen que no hay gas y usted está oliendo el gas, creo que es importante que tomemos acciones todos juntos para protegernos. Pues qué preocupante, Salvador, porque precisamente la directora de hoy en la mañana en la escuela Club Rotario ahí de Reynosa, precisamente decía que habían ido ya las autoridades y habían dicho que no había ningún riesgo, aunque ellos seguían percibiendo olor a gas, ¿verdad? En la escuela. ¿Qué riesgo, insisto, de estos menores, de la población en general, ante esta falta, pues, de supervisión y este actuar, pues, que se ve bastante negligente y hasta ilegal, y también una serie de corrupción que, bueno, ya con toda esta investigación que llevas tú también, Salvador, y que nos vamos a dedicar también en ello, pues esperemos que las autoridades actúen con prontitud en hacer justicia y evitar más tragedias. Te agradezco mucho, Salvador, que siempre estás atendiendo, siempre estás compartiendo información.
y pues en breve te molestamos para seguir extendiendo el caso. Esperemos que las autoridades avancen también en lo que les corresponde. Con muchísimo gusto, Armando, y así lo hacemos. Damos puntual información a los avances y todo en mejora de la seguridad de la población. Muchas gracias. ¿Qué pueden hacer ustedes, público? Por favor, ayúdenos a compartir esta información. Si ustedes quieren más información de ella, acérquense también a las redes sociales de Salvador, que también se los vamos a poner aquí, lo vamos a etiquetar para que ustedes puedan ir a sus redes sociales, que puedan ir a esta página donde también le damos seguimiento a esta búsqueda de justicia para el caso de Thalía. ¿Cómo pueden ustedes de entrada colaborar, ayudarnos a difundir esta información, este conocimiento para la población y otra vez exhortarlos a estar denunciando? Ya les vamos a poner otra vez aquí de qué manera lo pueden hacer para que ayuden a la población en general, también a las autoridades a hacer su trabajo. Muchas gracias, Salvador. Con mucho gusto, Armando. Gracias a ustedes. Comparta, por favor, esa información. Buenas tardes.